Introducción. El proceso de hemólisis es definido como la disminución en la vida media que posee un glóbulo rojo o hematía normalmente. Frente a ello, la respuesta compensatoria medular no es suficiente, dándole surgimiento a la anemia, denominándole así como anemia hemolítica. La hemólisis consiste en un mecanismo por el que se ven destruidos prematuramente los glóbulos rojos. Como consiguiente, la médula ósea intenta producir dichas células. A pesar de esto, al ser superadas por la destrucción, ocurre lo que es llamado como anemia hemolítica. La anemia hemolítica se ve caracterizada por manifestaciones clínicas, como lo son la ictericia, acolia, esplenomegalia, coluria, incremento sérico y periférico de la cantidad de reticulocitos, esferocitos, bilirrubina indirecta y lactato deshidrogenasa. Esta clase de anemias han sido clasificadas en anemias congénitas y adquiridas, de acuerdo al mecanismo responsable inmerso en la hemólisis. La anemia hemolítica se clasifica en intracorpusculares y extracorpusculares. ¿Qué es anemia? Es una patología de los glóbulos rojos o eritocitos, así como en su capacidad de transportar oxígeno. Y esto puede deberse principalmente por tres razones: a que existe una menor producción de eritocitos, mayor destrucción de eritocitos, es decir, si se están formando, pero por alguna razón están siendo destruidos muy rápido, antes de que puedan tener un ciclo de vida completo, 120 días, o se están perdiendo, como por ejemplo un sangrado muy fuerte. La anemia abarca entre un 11 a 45% en menores de 5 años, un 16 a 29% en mujeres y un 22 a 38% en embarazadas, puesto que este mal, mientras más rápido aparezca, puede ser más peligroso, ya que no es lo mismo perder millones de eritocitos en un solo día por un sangrado, a perderlo en un lapso de 6 meses o un año. En esta imagen podemos claramente diferenciar lo que significa sangre normal y anemia. En la anemia, la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. Los glóbulos rojos también pueden ser menos hemoglobina de lo normal, que la hemoglobina es la proteína rica en hierro, que permite que los glóbulos rojos transporten el oxígeno desde los pulmones hasta todo el cuerpo. Anemia hemolítica: afección en la cual hay un número insuficiente de glóbulos rojos en la sangre, debido a su destrucción prematura, 120 días. Y además, la médula ósea no es capaz de compensar este déficit de eritocitos. La anemia hemolítica la podemos clasificar en dos grandes grupos. En intracorpusculares, congénita, se da cuando el problema viene del mismo eritocito. Por lo general son congénitas. Estas se deben a alteraciones de la membrana o alteraciones del metabolismo de la hemoglobina. Y extracorpusculares adquiridas. Ocurre cuando hay un agente agresor que destruye a los eritocitos desde afuera y por lo general son adquiridas. Además, otra forma de clasificar la anemia hemolítica es clasificar por dónde ocurre la hemólisis. Si ocurre en los vasos sanguíneos es hemólisis intravascular y si ocurre dentro del vaso sanguíneo, es decir, que son detectados por los macrófagos del vaso y destruidos ahí mismo, o alteraciones intrínsecas de glóbulo rojo, hemoglobina, deficiencia enzimática, se les llamará extravascular. Síndrome hemolítico. Síndrome hemolítico agudo. Se caracteriza por la triada clásica de anemia, porque disminuye los glóbulos rojos. Ictericia prehepática: al romperse, estos libera hemoglobina
y la hemoglobina se convierte en bilirrubina indirecta. Esto hará que la piel, al igual que la mucosa, se tiñan de color amarillo. Y esplenomegalia ocurre cuando el mecanismo hemólisis es extravascular. Entre los signos y síntomas que presenta la anemia, al empezar, cuando la anemia es leve, no existe ningún signo, ni un síntoma, ni una molestia que pueda indicar el paciente. Pero conforme va aumentando y el descuido de él, pues aparecen aquellos. Entre ellos tenemos lo que es los mareos. De repente, en que el paciente de levantarse se acuesta o viceversa, o si se está sentado y se levanta, le puede producir mareo o hasta puede llegar a los desmayos. También la pérdida de apetito. Quiere decir que el paciente que estaba de repente acostumbrado a comer de repente su sopa, arroz, más cosas, quiere decir que ahorita pues el paciente ya nomás tomará una sopita y es a veces que lo vinculamos con el cansancio extremo, porque tanto es el cansancio que el paciente solamente quiere dormir y por ejemplo ya a la comida ya no quiere alimentarse como tiene que ser, 2, 3 cucharaditas y luego se va a seguir a descansar. Hay debilidad, ya no tiene las mismas fuerzas para hacer sus mismos trabajos, como de repente para ir a la escuela, ya no presta atención, hay frialdad en lo que es manos, en lo que es sus pies, presenta dolores de cabeza continuos, también hay dificultad para respirar, de repente el paciente sabe caminar, no sé, 5 o 6 cuadras para movilizarse a otros lados, de repente a su colegio, su trabajo, y esta vez ya no puede, se siente agitado, camina 2 cuadras tal vez y ya no puede seguir avanzando. También presenta ritmos cardíacos alterados, entre los cuales puede ser una bradicardia o una taquicardia, dolor de articulaciones. Existen exámenes que nos ayudan a descartar esta enfermedad. Entre ellos tenemos la biometría hemática, que es la que analiza los componentes de la sangre, detecta enfermedades y trastornos sanguíneos. Dentro de la biometría hemática encontramos los exámenes como los de los glóbulos rojos, de glóbulos blancos, plaquetas, hemograma, el hematocrito. La biometría hemática no solo nos sirve para detectar anemia, también tenemos la leucemia, trombocitopenia y enfermedades cardíacas. Luego tenemos el examen que es de conteo de reticulocitos, que son los glóbulos rojos o también conocidos como los eritrocitos inmaduros. Estos reticulocitos salen de la médula ósea y van hasta el torrente sanguíneo. Quiere decir que si encontramos un conteo alto o bajo, hay la probabilidad de que exista un trastorno a nivel de médula ósea, una anemia grave o problemas en el hígado y riñones. Luego tenemos la LDH sérica, que es una proteína conocida como una enzima, que es la que da energía al organismo, sobre todo a lo que es corazón, riñones, en sí cerebro, pulmones. Y si encontramos un aumento de dicha proteína, quiere decir que hay una probabilidad que haya una anemia. Luego tenemos la bilirrubina, y entre ellas la bilirrubina es un pigmento amarillento que se encuentra en la bilis, que es un líquido producido por el hígado. Y al encontrar un aumento de ellas, quiere decir que hay una destrucción de los glóbulos rojos. Causas de anemia hemolítica se dividen en dos: anemia hemolítica de causas hereditarias y anemia hemolítica por causas mecánicas. Hablaremos principalmente de las causas hereditarias. La deficiencia de genes disminuye los glóbulos rojos, cuyo problema principal es que el sistema inmune no toma en cuenta los glóbulos. La deficiencia de enzimas en los glóbulos, esto produce una enfermedad que está ligada a los cromosomas y afecta principalmente a los varones. Anemia hemolítica por causas mecánicas. Esto se divide en infecciones, bacterias o virus como
como el SIDA, cáncer principalmente, en la leucemia, tumores y, y linfomas, y antibióticos como la penicilina. Bueno, continuando con lo que son los signos y síntomas de la anemia hemolítica autoinmunitaria. Entre ellos tenemos la ictericia, la taquicardia con soplo en caso de que la anemia sea muy intensa. Los más frecuentes tenemos a la disnea y el cansancio. Algunos pacientes con hemólisis intravascular presentan orinas oscuras y también las lumbalgias. Ahora veremos lo que es su etiología. La anemia hemolítica autoinmunitaria se desarrolla por anticuerpos calientes con una frecuencia idiopática. Idiopática quiere decir que se desconoce la causa de ese tipo de enfermedad, asociada a algún tipo de leucemias, infecciones virales e enfermedades vasculares. También se desarrolla por anticuerpos fríos, con una frecuencia idiopática, pero esta vez no casi se asocia a infecciones, a linfomas y a enfermedades por anemias hemolíticas. También es introducida por fármacos mediante 3 mecanismos fundamentales. Entre ellos tenemos los anticuerpos frente al complejo RH, como la metildopa. La metildopa es un fármaco antihipertensivo. También tenemos anticuerpos que actúan frente al complejo hematie-fármaco, que es asociada por aptenos como la penicilina. Y por último también tenemos anticuerpos que son formados por fármacos y por proteínas. Aquí tenemos su diagnóstico preferencial. Se puede diagnosticar por dos tipos. Uno de ellos es la anemia hemolítica producida por defectos en la membrana. Puede producir la anemia de células en espolón o alguna enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad hereditaria que consiste en el exceso de cobre en los órganos. También tenemos la anemia no inmunitaria. Puede producir algún tipo de enfermedad como anemia hemolítica microangiopática, una esplenomegalia, o también puede producir algún tipo de infección. Ahora tenemos lo que es la valoración médica. Aquí ya se realizan las confirmaciones de laboratorio y a la misma vez también ya se debe realizar un descarte de otras posibles causas de anemia. Aunque mayormente los casos de anemia hemolítica autoinmunitaria son idiopáticas, se debe buscar siempre las posibles causas. Gracias. Bien, continuando, la valoración médica generalmente consiste fundamentalmente en la confirmación por parte del laboratorio de la hemólisis y descartar otras causas de anemia, aunque la mayor parte de los casos de la anemia son idiopáticos, o sea que siempre se deben buscar posibles causas. En las características de anemia hemolítica, tenemos que el número de reticulocitos en la sangre periférico supera el 2%. La hemólisis puede determinar directamente la capacidad de supervivencia de los glóbulos rojos o aumentar indirectamente la producción del metabolismo hemolítico, o sea, la bilirrubina indirecta, así como un aumento o una disminución del lactato deshidrogenasa y la aptoglobina. También tenemos que la anemia hemolítica puede ser causada, que también la llamamos congénita, y también puede ser externa o también llamada adquirida.
Tenemos que la anemia hemolítica congénita ocurre debido a anomalías genéticas de los glóbulos rojos, como las membranas, hemoglobina o enzimas de los glóbulos rojos, e incluye enfermedad celular esclerosante hereditaria, una enfermedad celular anemia de células falciformes, como talasemia, deficiencia de glucosa, fosfato, deshidrogenasa y piruvato quinasa. También tenemos que el sangrado hemolítico adquirido ocurre debido a la fuerza o factores que a través de mecanismos inmunológicos, químicos o físicos llegan a dañar a los eritrocitos. Estos incluyen la anemia hemolítica autoinmune, la anemia microscópica, quemaduras grava y algunos oxidantes. La anemia hemolítica puede ser asintomática en formas leves, presentando palidez crónica o ictericia moderada. Tenemos que hay muchas causas posibles de anemia hemolítica. Los glóbulos rojos pueden ser destruidos por un problema autoinmune en el que el sistema inmunitario confunde a los glóbulos rojos con sustancias extrañas y los elimina, y así origina anomalías genéticas en las células, como anemia de células falciformes, talasemia y deficiencia de glucosa. Los glóbulos rojos pueden ser eliminados por la formación de coágulos de sangre en vasos sanguíneos pequeños, así como una transfusión de sangre de un donante cuyo tipo de sangre no coincide con el suyo. Bien, sobre el tratamiento de anemia hemolítica, este va a depender del tipo y de la causa de la anemia hemolítica. Como ya sabemos, este tipo de anemia se caracteriza por ser una enfermedad que pone en riesgo muchas veces la salud del paciente. Es así que en algunos casos se va a requerir de una hospitalización, así como de una transfusión sanguínea, siendo el objetivo principal ayudar a contener el proceso de hemólisis y siendo prioridad un servicio de hematología. Cuando las células se están destruyendo rápidamente, el cuerpo va a necesitar ácido fólico o suplementos de hierro extra que ayuden a reponer todo lo que se va a perder. En otras ocasiones, que son pocas, se requiere la extirpación del vaso, una cirugía que es conocida como esplenectomía. Esta cirugía va a ayudar a que muchos pacientes con tipo de hemólisis puedan recuperar su estado de salud. A partir de ello, también tener en cuenta que un tratamiento eficaz va a ayudar a que el paciente pueda controlar la enfermedad, siempre llevando en cuenta seguirlo al pie de la letra, como por ejemplo la administración de corticosteroides, que son administrados en alta dosis por el médico para así tener una decadencia progresiva de la misma enfermedad. Finalmente tenemos en cuenta las conclusiones. Definimos como anemia la baja concentración de hemoglobina en la sangre por debajo de los índices que son considerados normales, como resultado de la reducción de la producción o de la acelerada destrucción de los hematíes. La forma de presentación de esta patología puede variar desde cuadros asintomáticos, manifestaciones insidiosas o cuadros fulminantes agudos. Generalmente un glóbulo rojo tiene una vida de 4 meses o de 120 días. Cuando se va a reducir ese tiempo de vida, ya se está produciendo un tipo de anemia. Si existe una sospecha de padecer anemia hemolítica, se debe proceder a realizar una impecable historia clínica de la persona. En este caso también se deberá llevar a cabo una exploración física en el área esplénica para poder ver en el paciente que no presente ictericia o esplenomegalia. Las anemias hemolíticas abarcan un conjunto diferente de anemias que poseen en común lo que es la eliminación prematura de los hematíes. A esto le vamos a denominar hemólisis. También existen estudios que destacan algo común entre todos estos tipos de anemia, que es el incremento de retileucocitos, aumento de bilirrubina indirectamente y el aumento del lactato de deshidrogenasa, así también como la decadencia de la aptoglobina y la hemopexina. Tener en cuenta que el mejor tratamiento es la prevención, así que debemos incluir alimentos que contengan hierro de forma natural o a través de los medicamentos. ¿Cómo así? Nosotros podemos encontrar hierro en muchos alimentos como en carnes rojas o también en frutas. Así también podemos llegar a la conclusión que no hay tratamiento más eficaz que la propia prevención y que todo esto se puede evitar, ¿no?
Finalmente concluimos así el tema, agradeciendo por la atención.